Buenos días, mi nombre es Jonathan Inestrosa Correa, mi compañero es Mauri Tristancho y somos estudiantes de séptimo semestre de Ingeniería de Producción de la Universidad de La Paz. El día de hoy les queremos hablar sobre la cristalización. ¿Qué es la cristalización? La cristalización básicamente es un proceso por el cual a partir de un gas, un líquido o una disolución, los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalina, la unidad básica del cristal. Esto, técnicamente hablando, podemos decir que es un proceso físico por medio del cual es posible separar un componente de una mezcla, transformándola y desarrollando un sólido o un cristal sólido. También podemos decir que es una técnica empleada frecuentemente para la identificación, purificación y separación de sustancias sólidas. Características de la cristalización. Para cristalizar un sólido debemos tener un disolvente ideal, el cual cumpla con ciertas características o criterios, los cuales son: el primero, no debe reaccionar con el sólido, tener un punto de ebullición inferior al punto de fusión del sólido a purificar, debe presentar volatilidad moderada para eliminar o facilitarlo la cristalización. Como nos podemos dar cuenta, estas características mencionadas anteriormente es algo muy importante que se debe tener en cuenta al iniciar un proceso de cristalización, ya que si no se efectúan y no se tienen en cuenta, podemos dañar el proceso, podemos obtener cristales de mala calidad, ¿sí? E inclusive podría llegarse a no formar cristales por la cantidad de impurezas que pueden haber en la solubilidad y en la mezcla del compuesto. Algunas ventajas de la cristalización. El factor de separación es elevado. En bastantes ocasiones se puede recuperar un producto con una pureza mayor al 99% en una unidad o en una etapa de cristalización, separación y lavado. Otra ventaja es controlando las condiciones del proceso. Se obtiene un producto sólido constituido por partículas discretas de tamaño y forma adecuada para ser discretamente empacadas y vendidos en el mercado. Esto nos quiere decir que nosotros podemos obtener cristales de formas regulares que nos facilitan embalar y empacar, y a la hora de vender es mucho mejor para el cliente. De pronto el cliente tiene más facilidad para manipular. Una ventaja muy importante de la cristalización con respecto a otros métodos es que no necesita energía, la energía que necesita es muy baja respecto a otros métodos como habitualmente, y puede realizarse a temperaturas relativamente bajas. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Mauri Tristancho, estudiante de Ingeniería de Producción, séptimo semestre. Bueno, yo les voy a hablar sobre las desventajas de la cristalización. Pues una de las desventajas es que no se puede purificar más de un componente ni recuperar todo el soluto en una única etapa. Es necesario el equipo adicional para retirar el soluto restante de las aguas madres. Otra desventaja podría ser que la operación implica el manejo de sólidos con los inconvenientes tecnológicos que estos conllevan. Pues en las prácticas a veces suponen una secuencia de procesado de sólidos. Estos incluyen un equipo de cristalización junto con otros de separación, el cual es el sólido, líquido y de secado. Tipos de cristales. Un cristal puede ser definido como un sólido compuesto de átomos arreglados en orden en un modelo de tipo repetitivo. La forma geométrica de los cristales es una de las características de cada sal pura o compuesto químico, por lo que la ciencia que estudia los cristales en general, la cristalografía, los ha clasificado. Estos tipos de cristales se dividen en 7 sistemas. El primero es el sistema cúbico. Este tiene 3 ejes iguales que forman ángulos rectos entre sí. El segundo es un sistema tetragonal, el cual tiene 3 ejes que forman ángulos rectos entre sí
con uno de los ejes más largos que los otros dos. El tercero es un sistema ortorrómbico, el cual tiene tres ejes a ángulos rectos entre sí, todos de tamaños diferentes. El cuarto es un sistema hexagonal, tres ejes iguales en un plano formando ángulos de 60 pulgadas entre sí y un cuarto eje formando un ángulo de recto con este plano. El quinto es un sistema monoclínico, el cual tiene tres ejes desiguales, dos a ángulos rectos en un plano y el tercero formando un cierto ángulo con dicho plano. Bueno, el sexto es el sistema triclínico, el cual tiene tres ejes desiguales que forman ángulos desiguales entre sí que no son de 60 ni de 90 grados. Y el séptimo es un sistema trigonal, tres ejes iguales con la misma inclinación. La solubilidad de equilibrio en la cristalización. El equilibrio en la cristalización se alcanza cuando la solución o licor madre está saturado. La solubilidad depende principalmente de la temperatura, mientras que la presión tiene un efecto despreciable sobre ella. Esto es representado mediante una curva de la solubilidad. La curva de la solubilidad representa la solubilidad de soluciones saturadas a diferentes temperaturas. La saturación es el resultado del equilibrio entre la fase sólida, la fase líquida y como consecuencia de la igualación de sus componentes químicos. Los datos experimentales de equilibrio sirven de base para la evaluación de las diversas opciones que existen para llevar a cabo un proceso de cristalización, ya que permite, entre otras cosas, primero, determinar el sólido que se cristaliza solo contiene el soluto de interés. Segundo, selección del solvente. Tercero, establecer el rango de temperatura y presión de operación. Cuarto, conocer la concentración del líquido y de salida del cristal. Quinto, determinar la recuperación máxima posible de la operación. El conocimiento del comportamiento de la solubilidad de una sustancia es básico en la selección del modo para realizar su cristalización. Los métodos de cristalización. La cristalización de un soluto partiendo de una solución puede efectuarse por tres diferentes métodos. El primer método sería la cristalización por expulsión del disolvente, el cual este método elimina el solvente puro y logra generalmente una evaporación, cambiando de esta manera la composición de la solución hasta que llegue a ser sobresaturada y la cristalización tome lugar uniéndose generalmente para concentrar soluciones diluidas. A través de este método la industria los usa para la producción de azúcar, la producción de sal y también para la producción de antibióticos. El segundo método es la cristalización por enfriamiento. Este método involucra un cambio de temperatura para producir condiciones de baja solubilidad y consecuente saturación y cristalización. Y el tercer método sería el método especial, donde la cristalización puede efectuarse haciendo un cambio en la naturaleza del sistema. Un ejemplo serían las sales inorgánicas, que pueden inducirse a cristalización a partir de soluciones acuosas por la adición del alcohol. Para la cristalización siempre se deben tener en cuenta los tres pasos siguientes. Son muy básicos y muy importantes a la hora de trabajar en el proceso, de desarrollarlo. El primero es sobresaturación de la solución. Segundo, formación de núcleo cristalino. Tercero, crecimiento de cristales. Sobresaturación. La sobresaturación es la diferencia de concentraciones entre la disolución sobresaturada en la que el cristal está creciendo y la de la disolución en equilibrio con el cristal. Sin sobresaturación no hay cristalización. Para alcanzar la sobresaturación se tiene que realizar dos cosas muy importantes, que son el enfriamiento. Si se enfría la solución, esta pierde solubilidad y pasa de estar concentrada a saturada y finalmente sobresaturada. Calentamiento.
Si se calienta la solución, se quita la solvente y pasa a estar concentrada a saturada y finalmente sobresaturada. Cuando se incrementa la temperatura, la solubilidad puede disminuir o aumentar dependiendo del sólido. Un ejemplo muy claro que podemos tener nosotros y muy fácil y sencillo de hacer es el del azúcar, crear cristales de azúcar. Lo podemos hacer muy fácilmente en la casa, ¿sí? Tomamos un porcentaje, podrían ser 100 mililitros de agua, 3 cucharadas de azúcar y la ponemos a una temperatura en el fogón para ayudar a disolver, ¿sí? Entonces tenemos que el azúcar es el soluto y el agua es el solvente. Cuando le adicionamos temperatura, nos va a ayudar a que el soluto, a que se diluyan grandes cantidades de soluto en el solvente, ¿sí? En el momento en que ya baja una temperatura ambiente, podemos tener una mezcla que está sobresaturada y él inicialmente al transcurrir de los días va a empezar a formar los cristales del soluto y tener una porosidad, y así obtener una pureza del 99%. La evaporación. Se evapora una parte del disolvente hasta que la cantidad de sustancia disuelta en la solución restante supere la de saturación. Por precipitación. Al colocar una sustancia adicional en la solución para que aglomere los sólidos y forma cristales. Al vacío. Combinación de efectos en un evaporador. Al vacío se evapora una parte del disolvente, la eliminación del calor necesario enfría, además de la solución, ventajosa para sustancias sensibles a la temperatura. La nucleación. La nucleación es la formación de los primeros iones a partir de los iones o moléculas que se encuentran en el seno de la disolución. Puede ser que estos primeros cristales que se forman se destruyan debido a un proceso inverso a la nucleación. Dentro de la nucleación podemos distinguir entre nucleación primaria y nucleación secundaria. Nucleación primaria está conformada por dos, homogénea y heterogénea. Nucleación primaria. Las partículas o moléculas del soluto entran en contacto y forman aglomeraciones. Algunas de estas adicionan más moléculas de soluto y comienzan a crecer, mientras que otras se desprenden y vuelven a su situación de moléculas individuales. El crecimiento de aglomeración la transforma en cristales que continúan absorbiendo moléculas de soluto y de la solución. La nucleación secundaria está conformada por sembrado, contacto, esfuerzo de cortante. Nucleación secundaria. Se presenta cuando los cristales chocan entre sí, con las aspas del mezclado o con las paredes de la tubería o del recipiente del proceso. Esto lo que nos está ayudando es a aumentar la agitación en el fluido y en la mezcla, donde la velocidad del crecimiento de los cristales tienen un valor óptimo para un buen tamaño de los mismos cristales. Como tercero tenemos el crecimiento del cristal. Tan pronto las partículas más grandes que el tamaño crítico han sido formadas en un sistema sobresaturado, empiezan a crecer en la forma de cristales de tamaño visible. Efectos de las impurezas. La presencia de bajas concentraciones de sustancias ajenas a los cristales e impurezas juega un papel muy importante en la optimización de los sistemas de cristalización, como por ejemplo que todos los materiales son impuros o contienen trazas de impurezas añadidas durante su procesamiento, y también es posible influenciar la salida y el control del sistema de cristalización. Otro también es que cambian las propiedades de los cristales mediante la adición de pequeñas cantidades de aditivos cuidadosamente elegidos, y se le agregan ciertos tipos y cantidades de aditivos. Es posible controlar el tamaño de los cristales, la distribución de tamaño del cristal, el hábito del cristal y su pureza. Dispositivos de cristalización. Encontramos tres tipos de dispositivos. El primero es cristalizadores de tanques, en los que la cristalización se produce por enfriamiento sin evaporación apreciable.
En este se emplea cuando la solubilidad varía mucho con la temperatura. El otro cristalizador es el de cristalizadores de evaporadores. La sobresaturación se consigue por evaporación con concentración sin que se modifique la temperatura, es decir, evaporación pero sin enfriamiento apreciable. Y por último tenemos el cristalizador de vacío, el cual combina la evaporación con el enfriamiento adiabático. Se utilizan cuando se quiere operar con rapidez como en los anteriores, pero a baja temperatura. Algunas aplicaciones industriales pueden ser que la cristalización se obtiene también para la obtención de aspirina, para la separación de ceras en la refinación de aceites y también en la purificación de producción en el refino del petróleo. También se utiliza en la industria azucarera. Bueno, muchísimas gracias. Espero que sea de agrado esta exposición y nos veremos en la próxima. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Inestrosa. Mauricio Vistancho. Somos estudiantes de Ingeniería de Producción, séptimo semestre de la Universidad de La Paz. El día de hoy le venimos a demostrar el procedimiento de la cristalización. ¿Sí? Vamos a trabajar con algo muy sencillo que lo tenemos en casa, como es la sal. ¿Sí? Que la sal es cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Vamos a proceder, vamos a hacer la demostración empíricamente acá, casera. Entonces vamos a tener un vaso con 200 mililitros de agua, que va a ser nuestro solvente. Y tenemos ya calculado los 200 mililitros del agua. En este caso sería el solvente. Vamos a adicionar 4 cucharadas, ¿sí? 4 cucharaditas, ¿sí?, de sal, que va a ser nuestro soluto. Le va a adicionar acá al agua. Entonces sería ya el soluto para adicionar el agua. Después de que nosotros adicionemos la sal, lo que vamos a hacer es disolverla lo más que podamos hasta ocasionar una saturación, ¿sí? Todo el agua tiene que estar sobresaturada de sal o de cloruro de sodio, más conocido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta agua la vamos a llevar a una temperatura de 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua, para después que se produzca una evaporación, y al evaporarse todo nuestro solvente, nos va a quedar nuestro soluto en cantidades puras. O sea, lo que nos va a quedar aquí son cristales puros de sal, 100% puros. Entonces vamos a proceder a hacer el ejercicio con nuestro compañero. Entonces aquí damos las 4 cucharadas. Rápidamente. Esta sería ya la cuarta. Procedemos a disolver hasta llegar al punto de saturar. Para que Entre más revolvamos, más saturado. de aquí lo vamos a pasar a llevarlo a colocar una temperatura, vamos a llevarlo a punto de hervir. Entonces vamos a proceder a calentar nuestra mezcla de cloruro de sodio con agua, que sería nuestro soluto con nuestro solvente. Acá, como ustedes pueden apreciar, quedan pequeños cristales porque es la sal que ya no se pudo disolver de la misma saturación que tiene el agua. Entonces, cuando el agua hierva y se evapore toda, en el fondo tiene que darnos cristales de sal puros. Como apreciamos, ya está llegando al punto de ebullición, el cual queremos alcanzar los 100 grados centígrados. Entonces toca esperar que se evapore para ver los cristales ya. Sí, como ustedes pueden apreciar, han transcurrido alrededor de 10 minutos. Ya alcanzó el punto de ebullición, que serían los 100 grados.
centígrados, ahí apreciamos el 99% ya Los cristales de de sal. los cristales ya de la sal. Entonces ahí sería ya culminado el proceso este sería un proceso casero de la cristalización. Ya no le demos más vueltas a eso.